iterbutalina entonces es otro de los beta-2 adrenérgicos de acción corta. ¿Listo? Entonces ya vamos al butamol, iterbutalina. ¿Listo? Lo mismo, metabolismo hepático y eliminación renal principalmente. Esta es la misma acción de esta, entonces ya vamos al butamol, iterbutalina, ¿cierto? Indicaciones, lo mismo, broncocerebral, mácula bronquial, enfermedades pulmonares. Más que todo, la iterbutalina se usaba mucho, sobre todo en embarazo, para evitar el trabajo de parto pretermino, como esta. Entonces, es otro medicamento y otra opción que podemos tener en cuanto a los beta-2 de acción corta. ¿Qué habíamos dicho que para qué eran los de acción corta? Exactamente, para las crisis. Porque usted no le puede dar a un paciente una crisis aguda, no de acción larga, porque sí, muy bueno, va a tener un efecto muy prolongado, porque usted necesita que empiece a actuar inmediatamente, porque el paciente se le está ahogando, entonces yo no puedo esperar 20 minutos a que el beta-2 haga un efecto. Lo mismo, mire que las dosis son muy variables, si son en aerosol, si son en turbojales, que es el dispositivo de inhalación seca, si es por nebulización intermitente, si es subcutánea, semioral. Y los efectos secundarios más o menos son los mismos. Miren aquí el turbojales, que es esto que yo creo que ya les había mencionado, que son los dispositivos que tienen unas pastillitas de polvo seco y se parten y no es como el aerosol como tal. Efectos cardiovasculares, es lo mismo, taquicardia, cefalea, nerviosismo. Y las complicaciones son lo mismo, que me varía, pero como nos quitó, diabetes, glaucoma, todos esos que generen aumento del sistema central. Fenoterol, entonces también hace parte de los beta-2 podemos tener bioral, ya 30 minutos, inhalatorio 5 minutos, puede empezar la acción, sobre todo, y la duración 4 a 8 horas. Mire que el tratamiento, por ahí está la tablita que les mostré la vez pasada, segura que la habíamos pasado por aquí, de cuál es la dosis y cuánto tiempo se demora cada broncodilatador. Efectos secundarios, miren que este tiene menos. Miren que este tiene menos efectos cardiovasculares, menos efectos a nivel de metabolismo de la glucosa. Estos son un poco más de efectos simpáticos, solamente el fenoterol, pero no tiene tantos efectos adversos en cuanto como el salbutamol, que veíamos que tiene problemas con la glicemia, problemas neurológicos que se puede tener. Contraindicaciones, acuérdense que todo esto es relativo. Especialmente en los pacientes pueden tener trabajo de parto pretérmino. Marcador de la reacción, entonces salbutamol y pleomoterol principalmente, lo mismo, tiene este mismo mecanismo. Acuérdense que estamos hablando de beta-2 agonistas, y solo estamos mencionando los que son de corta, que ¿cuáles son? ¿Cómo ustedes? Salbutamol, iterbutalina y fenoterol. Muy bien. Y el salbutamol ya es opción larga. ¿Listo? Cortas son esos tres. Larga es salbutamol, inhalatoria polvo seco, mire que aquí asma, bronquitis crónica, mire que no dice ningún agudo, como decía la indicación de los beta-2 cortos. Y este sí tiene un metabolismo un poco más enfático del citocromo 3A4. ¿Qué pasa con los citocromos 3A? Los citocromos como tal son unos fenómenos o son como un grupo de enzimas hepáticos que metabolizan los medicamentos. Entonces van a ver que a lo largo de las clases vamos de pronto a mencionar algunos citocromos, pero es para que tengan en cuenta que si yo mezclo muchos medicamentos que tienen metabolismo por medio de los citocromos hepáticos, yo voy a generar pues alteraciones a nivel hepático por tantos medicamentos que se metabolizan por esta vía. No se me lo tienen que aprender, solo que sepan que este principalmente tiene más metabolismo hepático que los otros cuando nosotros mencionamos citocromos. ¿Listo? Yo miré de salmeterol. No sé si habían visto alguna vez este, sobre todo la que han trabajado, es uno de los más comunes, esa es la forma, o que ustedes también tienen que aprenderse con el tiempo las formas comerciales, porque el paciente va a decir cómo se está en moradito rojo, que le está hablando de salmeterol, tiene que saber que es un beta-2 agonista y que es de acción larga. Ustedes tienen que irse aprendiendo eso, ¿listo?
Absorción, vía inhalatoria, tiene muy buena eficiencia de duración, también se puede dar por vía oral, y realmente vía intravenosa nosotros no tenemos disponible esta presentación. Metabolismo, que es el que habíamos dicho, hepático, casi todos son de eliminación, y contraindicación especialmente epilepsia, porque puede disminuir el umbral de convulsiones. ¿Qué pasa si yo le disminuyo el umbral de convulsión a alguien? Yo disminuyo el umbral de algo, es que lo hago más propenso, ¿cierto? Entonces, si yo le disminuyo el umbral convulsivo a un paciente epiléptico, voy a hacer que le dé crisis epiléptica. Entonces, este medicamento hay que tener precaución con eso. Insuficiencia coronaria y obviamente, aquí quedó, no se ve por el color, pero insuficiencia hepática, porque habíamos dicho que no se metabolizó en el citocromo. No importa que no se sepan el 3 a 4. ¿Ese era cuál? ¿Cómo se llama el que acabamos de ver? Salmeterol. Entonces ahora vamos a ver el formoterol. Lo mismo. Miren, ¿se acuerdan del metabolismo por glucuronización? Habíamos dicho que ese era un metabolismo de qué fase. Eso lo vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan de la glucuronización? Metabolismo fase 1. ¿Sí? Oxidación, glucuronización. Es que vemos eso. Y me dice, sí, ya, yo me sabía eso, ¿cierto? Fijación a proteínas, eliminación por vía renal, y las indicaciones, más que todo, tratamiento de asma persistente, moderada, grave. Miren que ya estos son medicamentos más avanzados que damos a pacientes que tienen ya un asma más grave, más severa, y cuando nosotros clasificamos la severidad del asma, lo hacemos en relación a cuántas crisis por año tiene el paciente, si ha estado hospitalizado o no, si le da disnea con ejercicio o no, si le da disnea con las actividades básicas o no, y nosotros así, el número de crisis al año es que clasificamos qué tan grave o no es el asma del paciente. Entonces ya con eso uno decide si darle salmeterol, por ejemplo, si es un asma muy grave y tiene crisis recurrentes, o si le va a dar solamente salbutamol, como imagínate, pues, el medicamento que tiene Vale, que tiene profilaxis de broncoespasmo inducido y tratamiento, sobre todo para los síntomas también cuando hay ejercicio. Creo que ya habíamos estado en esta charla. Miren la diferencia entre inicio de acción. Inicio, miren, salbutamol y terbutalina que habíamos hablado, que inicia de 3 a 5 minutos. ¿Cierto? Y miren el tiempo de duración, como da, de 180 a 160 minutos. Mientras que yo lo he comprado con salmeterol y formoterol, miren el tiempo, dura hasta 720 minutos, ya es más acumulativo y más prolongado el efecto. Pero si usted mira, este tiene menor tiempo de acción, ¿cierto? ¿Por qué preferimos estos dos? Vienen en una presentación que nos permite dar nebulización, ¿cierto? Ya habíamos hablado de nebulización versus inhalador. No. Todos saben que es una nebulización. Explícales qué es una nebulización. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es? Explícales qué es el palabra. ¿Qué es una nebulización? Pues ¿qué es? Explícales cómo le explicarías a un paciente. Señor, lo vamos a poner una nebulización y yo le dice, ¿qué es eso? Usted me explica, ¿cómo le explica? No, es la unión de solución salina puede ser con terbutalina, en goticas, la dosis que el doctor diga, se implanta en un dispositivo médico, se conecta al oxígeno, se cierra, se coloca la mascarilla en la nariz y van a empezar a inhalar ese humito que bota de la unión del oxígeno con la solución salina y el medicamento, y empiezan a inhalar hasta que la camarilla quede seca. Listo, entonces estos medicamentos no es lo mismo un inhalador que el nebulización. En eficiencia sí, o sea, ¿quién se va a mejorar más rápido? ¿El que tiene un nebulizador o un inhalador? Da lo mismo, funciona igual. ¿Cuál es el problema? Si usted está ahogado, ¿usted qué tiene que hacer cuando se inhala Vale? Usted no, si usted me dijo que era asmática. Sí, ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es la técnica? Uno utiliza el inhalocámara. Pero ¿cómo tiene que hacer? O sea, ¿qué hace? Bote el aire, aprieta, respira hondo y sostiene, ¿cierto?
dígale a un paciente que está ahogado, que está respirando a 40 por minuto, que haga eso. ¿Usted cree que es capaz de hacerlo? No, obviamente no. Pues dígale, bote el aire, respire y sostenga 10 segundos. No, imposible, pues se va a reventar porque él va a 30 por minuto, está ahogado, no puede respirar, su drive respiratorio no le da. Mientras que si yo le pongo la nebulización, eso va a ser el líquido y el medicamento. Acuérdense que habíamos hablado cuando les hablé inicialmente del oxígeno, que sí les había hablado de la nebulización, que es simplemente que yo uso el gas para presurizar el medicamento y lo convierto como en un vapor, no un vapor caliente, sino lo vaporizo y son los que salen con una mascarita que le sale un humito. Esas son las nebulizaciones. Entonces eso va a hacer que el medicamento esté disponible y se adapte a la frecuencia y al patrón respiratorio del paciente. Por eso es que estos de acción corta, principalmente salbutamol y terbutalina, que miren que empieza a los 3 minutos, apenas yo empiezo a aplicarlo, vienen en gotas, a diferencia de los otros, porque esos son de acción rápida, son los que usamos para emergencia, y que haya diferencia, que los pacientes con inhalocámara y el salbutamol se mejoren más rápido que el que le pongo nebulización, no hay diferencia. Pero sí hace la diferencia que el paciente no va a tolerar que yo lo ponga a aguantar la respiración 10 segundos, ¿cierto? Entonces eso hace la diferencia. Y miren el indacaterol, que yo sé que ya lo vamos a ver, que es el de acción ultra larga, cómo pasa a 1440 minutos. Uno dice, uy, es extremadamente largo el efecto, ¿cierto? Siempre vamos a ver que salmeterol, normoterol, miren las dosis, a diferencia de los otros que habíamos visto que cada 20 minutos, cada 4 horas, cada 6 horas, miren que estos escasamente se pueden dar cada 24 horas o hasta cada 12 horas, según lo que sea. Empezando que el salmeterol es uno de los medicamentos que podemos dar en asma inducida por el ejercicio y en teoría solo se usaría en el paciente cuando vaya a hacer ejercicio. Entonces usted le dice, cada que vaya a hacer ejercicio, inhálese, siquiera cuánto tiempo antes le voy a decir que se inhale, porque dijimos que más o menos cuánto se demoraba para actuar. ¿Se acuerdan? 5 minutos. Salmeterol, el inicio es de 20 a 45 minutos. Entonces yo le voy a decir al paciente que se inhale 1 hora antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿cierto? Y eso se lo van a preguntar a ustedes por lo general, ¿cierto? Y los de ultra larga duración, el que más usamos y el que más tenemos, el que les queda más o menos, el bilanterol lo tenemos, casi no lo usamos, el indacaterol es el que más tenemos. Ultra larga duración, ¿por qué? Porque empieza muy rápido, pero su efecto es muy prolongado. Entonces, cuando usted da un medicamento de estos, obviamente no puede repetir las dosis porque el efecto es tan prolongado que usted le da una dosis al día. ¿Listo? Mire, 15 minutos es el tiempo máximo para el pico de acción. Biodisponibilidad 43%. Y miren, ¿se acuerdan que yo les había dicho que qué dependía de la unidad de proteínas? Yo les había dicho que si un medicamento se unía mucho a proteínas, ¿qué pasaba? Dura más. Dura más, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que por allá había uno que se unía al 50%, los de larga? Mire este como se une entre el 95 y el 96%. Porque acuérdense que cuando yo tengo un medicamento unido a proteínas, no lo tengo disponible para que el cuerpo lo metabolice, sino que yo lo voy pegando a ciertas cosas que hace que tenga como una duración mucho más larga. Mire, metabolismo, aquí aparece el citocromo, entonces PY3A4 y eliminación renal, como la mayoría de los medicamentos. Indicaciones, entonces, simplemente son los pacientes que tienen otros beta-2 agonistas, pero no mejoran con eso. Esos ya son para pacientes que necesitan, por ejemplo, cuando tienen contraindicación cardiorrespiratoria, porque estos son un poco menos simpático-miméticos, o sea, generan menos taquicardia, menos hipertensión, como las dosis son menos repetidas, entonces se pueden generar en esos pacientes en que tienen más riesgo cardiovascular y sobre todo los pacientes pues, que tengan un asma mucho más severa. Reacciones adversas, ¿qué pasa? Como estos son en polvo seco, entonces pueden dar irritación de la faringe, rinofaringitis, sinusitis, infecciones respiratorias, como todos pueden generar alteración coronaria por el efecto simpático y beta-2 a nivel cardíaco. ¿Listo? Mira lo que les decía, mira aquí cómo se ve la duración. ¿Usted le daría indacaterol a una crisis, a alguien que llega ahogado con una crisis asmática? No. O sea, por 15 minutos empezar el efecto, pues se va a ahogar. Pero miren que dura 1440 minutos, es que 24 horas. ¿Cierto?
Entonces mire que este se aplica una vez al día, por eso su perfil de seguridad es mucho mejor, sobre todo en los cardiópatas, porque usted solamente lo aplica una vez. Y no es lo mismo que llegue un asmático y usted que entonces le aplica una vez el medicamento y ya, y espera 24 horas a ver cómo funciona. No, mientras que usted lo puede aplicar muchas veces, varias veces por facilitar cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿quedaron claros los beta-2 adrenérgicos? Entonces, selectivos ya los vimos, los beta-2 de acción corta, los beta-2 de acción larga y los beta-2 de acción ultra larga. Ojo que miren que este es el resumen de toda la clase, ¿cierto? Si ustedes ven, este diapositivo es el resumen de toda la clase. Que empezamos a catalogar los broncodilatadores por su mecanismo de acción, por su duración o por su selectividad. Entonces vamos a entrar a ver los antimuscarínicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los antimuscarínicos, tenemos que saber que los receptores muscarínicos, al igual que los beta-2, como hablábamos, que los beta-2 tienen mayor predisposición, sobre todo por el pulmón, los muscarínicos pues también tienen un efecto que está ligado, que están ubicados a nivel del pulmón y sobre todo tienen mucha intervención, miren, ramos faríngeos, nervioso laringeo superior, nervioso recurrente, puede hacer toda la estimulación de lo que incluye las terminaciones nerviosas del nervio vago. Entonces todo lo que implica el nervio vago yo lo puedo alterar o lo puedo modificar con los antimuscarínicos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer con los muscarínicos finalmente es evitar ¿qué? La contracción muscular, ¿cierto? A nivel del músculo liso. Pero se dan cuenta que este es anti y este es agonista. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Este es un agonista y este es un antimuscarínico. O sea, voy a antagonizar el efecto muscarínico a nivel del sistema colinérgico. Aclaración para que no se me confundan. Antimuscarínicos es igual a anticolinérgico. ¿Listo? No se me enreden con esto. Muscarínico y colinérgico es lo mismo. Sino que el sistema antimuscarínico también se llama colinérgico porque creen. Esto sí es fisiología que ustedes debieron de haber visto, ¿cierto? El sistema el vago y la estimulación del sistema antimuscarínico se da por qué? ¿Cuál es la principal hormona? La acetilcolina. Por eso le dicen anticolina. ¿Listo? Chicos, pero ustedes vieron bioquímica, ¿cierto? Sí. Pero no. Y muchas de estas cosas en de bioquímica. Receptores, Pues agonistas, eso. catequinas. Bueno, eso sí, pero eso lo otro no. Entonces, miren, se les hace conocido este tema, ya habíamos visto esta parte, ¿cierto? Toda esta parte ya la tenemos checa de los beta-2 agonistas. Ahora vamos a ver esta que es de los antimuscarínicos, ¿listo? Entonces habíamos visto que los agonistas que los beta-2 son agonistas, o sea que hacen estimulación, potenciación. Ahora vamos a ver entonces cómo actúan los antimuscarínicos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber es que los antimuscarínicos hay receptores M2 y M3. ¿Listo? El receptor M2 está ubicado ¿en dónde? En la terminación nerviosa. ¿Listo? Esta es la terminación nerviosa. Y el M3, ¿en dónde está ubicado? En la membrana. En la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo activo, tenemos que saber que los receptores muscarínicos, entonces habíamos hablado que dónde estaban, al igual que los beta-2, en el músculo liso de las vías respiratorias. ¿Y qué es la diferencia entre 11 y 3? Yo puedo tener una proporción de 4 a 1.
¿Me hago entender? Por cada 4 receptores M2 voy a tener un M3. Listo. Esa es la relación más o menos que hay entre los receptores M3 a M4. Empecemos diciendo que el M3, ¿Cómo por cada M2 que? por cada 4 receptores M2 hay un M3. Más o menos esa es la proporción entre los receptores antimuscarínicos. El M3, al igual que lo que vimos ahorita en los receptores beta 2, yo lo pongo de su color, tiene una proteína acoplada, ¿cierto? Simplemente estamos describiendo los componentes del mecanismo, ¿listo? Entonces M2 está en la terminación nerviosa, M3 está aquí en la célula, y usted tiene una proteína que se llama proteína M3, ¿listo? Ahí está la proteína. Y resulta que esto actúa entonces de la siguiente manera. Sí, proteínas. Entonces ponga atención para que no se me enreden en el mecanismo. Cuando yo hago una estimulación del receptor M2, ¿que dónde está? En la terminación nerviosa. Yo voy a hacer que el receptor M2 libere acetilcolina. Acetilcolina. Por eso este sistema se llama muscarínico por los receptores muscarínicos o colinérgico por la acetilcolina. Y ahí vienen los dos nombres. Entonces, cuando yo estimulo M2 en la terminación nerviosa va a liberar acetilcolina y va a estimular el receptor M3, ¿cierto? Lo estimulo. Cuando yo estimulo este receptor M3, voy a activar la proteína GQ que va a hacer una acción directa y va a mandar la fosfolipasa C, que sería casi que el segundo mensajero. ¿Se acuerdan que en el otro era la acetilcolina? Que cuando yo activaba la proteína G, mandaba acetilcolina. En este caso yo voy a activar fosfolipasa C para que por la vía del inositol, si se acuerdan de la vía del fosfoinositol, es una vía metabólica que no lo voy a enredar porque acuérdense que la idea es que lo simplifiquemos, va a activar la proteína quinasa C. ¿Cuál era la de los beta 2? La A, no se me enreda. A es de los beta 2, vean aquí todavía se nos quedó correcto. Y C es de los muscarínicos. Entonces, vengo por la vía, la fosfolipasa C, activa la vía del inositol y va a activar la proteína quinasa C. Inositol, fosfoinositol. Si yo estoy hablando del fosfoinositol, miren, fosfolipasa, ¿se acuerdan que habíamos hablado de fosforilación? Fosfolipasa, fosfoinositol, proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C, miren lo que va a hacer. Va a hacer un efecto directo sobre el músculo bronquial y va a hacer que se libere calcio, que el calcio haga una interacción con la calciumina y activa las cadenas ligeras de miosina y que se dé la contracción muscular. ¿Cómo así que la contracción muscular? ¿Por qué? Porque yo les estoy explicando la contracción muscular. Por si tiene alguna patología donde no la haya. No, porque acuérdense que a diferencia de los beta 2, yo les estoy hablando de los Antagonistas. exactamente, antimuscarínicos. Entonces, si estoy hablando de los antimuscarínicos, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a hacer? Va a bloquear este mecanismo desde aquí. O sea, yo no puedo dejar que se dé este fenómeno. A diferencia de los beta 2, que yo antes voy a activar el receptor para que se dé el fenómeno, yo los antimuscarínicos voy a bloquear desde el inicio de la producción de la contracción, voy a bloquear que el fenómeno se desarrolle. ¿Me hago comprender en eso? Sí. Cuando doy un beta 2, ¿qué estoy haciendo? Activando el receptor beta, ¿para qué? Finalmente bloquee la proteína quinasa A y no deje que se contraiga. Pero cuando yo estoy dando un antimuscarínico,
yo antes lo estoy bloqueando. En el otro lo activo para evitar que para que se dé la fosforilación. En este estoy bloqueando desde el inicio la producción de este fenómeno, que es el que va a generar la contracción. Entonces, ¿ven dónde se da el bloqueo? Miren que el bloqueo, aquí en los beta 2, pues les pongo esta imagen, yo tengo que esperar que todo esto suceda y el bloqueo se dé aquí. ¿Listo? Para que esto no pase. Pero mire que los muscarínicos generan todo esto y yo tengo que bloquear desde aquí, no desde aquí como lo hago allá. Entonces por eso allá lo antagonisto y aquí lo bloqueo desde el principio, porque la proteína C me va a activar el mecanismo de contracción, mientras la proteína A me lo va a bloquear. Entonces yo por eso activo este para que me active proteína A y me lo bloquee, y bloqueo este para que no me active la proteína C y no me contraiga. ¿Enredado? Sí. Pero alguien está perdido, lo volvemos a repetir, lo volvemos a repetir. Profe, venga, la PKA es para bloquear. PKC O sea, los dos bloquean en momentos distintos. La PK es para que no se contraigan. Y la PKC, Acuérdense que la proteína A, No dejaba que pudiera la contracción. acuérdense, el músculo necesita fosforilarse para contraerse, que tenga iones de fósforo, calcio, para que se puedan adosar la cadena de miosina y actina y se dé la contracción. Entonces yo tengo dos invitadas, una la proteína A y la proteína C, que si ustedes miran son antagonistas. Quiere decir que esta bloquea el fenómeno de fosforilación para que yo no pueda contraerme, y esta activa el fenómeno para que yo me contraiga, para que el músculo se contraiga. Entonces, si yo no quiero que se contraiga, puedo hacer dos cosas. Uno, activar la que evita la contracción, o dos, bloquear la que genera la contracción. ¿Sí? ¿Ya hago entender ahí? Yo con los beta 2 activo el fenómeno que bloquea la contracción, que finalmente es por la proteína A. Y con los antimuscarínicos bloqueo la cadena que activa la contracción, que sería la proteína C. Dime, Sara. No, que es la que activa para. La proteína C activa la contracción. Pues ayuda a que se dé la liberación de calcio, el retículo sarcoplasmático, se dé la calmodulina, la miosina, las cadenas ligeras largas de miosina, y se active la miosinquinasa para que se dé la contracción. ¿Te perdiste? sí. ¿Perdidas y embolatadas? Listo, yo tengo dos caminos para avisar la contracción. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, los dos caminos son para evitar la PK. contracción. No. Una puede ser que yo bloquee la enzima que genera la contracción. Otra puede ser que yo active una enzima que bloquea la contracción. O sea, yo puedo bloquear el que me activa la contracción o puedo aumentar el que me la inhibe. ¿Cierto? O sea, es lo mismo, pero es un fenómeno inverso. Entonces, los beta 2 agonistas, primero entendamos el concepto básico y después nos vamos a la cadena. Sí. ¿Qué van a hacer? Aumentar el efecto, ¿cierto? Y su efecto final es aumentar la proteína A. ¿Qué hace la proteína A? Bloquear la fosforilación para que no se contraiga. Bloquea la contracción. ¿Ya por qué fenómeno? Por la contracción. ¿Listo? Los beta 2 agonistas van a aumentar. ¿Por qué es agonista? Porque mira que está potenciando esta. Pero, ¿qué hace esta? Hace un bloqueo, ¿cierto? Ahora, los antimuscarínicos, ¿qué van a hacer? 10 minutos. Van a bloquear, mira que está bloqueada desde el principio, la acción de la proteína C. ¿Por qué? ¿Qué hace la proteína C? Activa la contracción. Genera la contracción. Los dos lo bloquean. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Entonces miren que son dos mecanismos inversos que nos van a llevar a lo mismo.
Este yo estoy agonizando, o sea, estoy aumentando, y este estoy antagonizando, o sea, estoy bloqueando, ¿cierto? ¿Cómo antagonizo esto? Aumentando Subiendo. esto para que se bloquee esto. Ajá. ¿Y cómo antagonizo esto? Disminuyendo esto, bloqueando esto porque no se genera la contracción. Ya entendí. Entonces ahora, volvamos. ¿Cómo se genera la contracción mediada por los Como tiene imán, se pegó. ¿Cómo se genera la contracción mediada con los M2? Entonces dijimos, en el tracto respiratorio hay Bien. hay receptores muscarínicos, ¿cierto? Muscarínicos 2, muscarínicos 3. Los receptores muscarínicos 2 están en las membranas nerviosas y los M3 están en la membrana. ¿Cuál es el primer mensajero? El que le dice, oiga, actívese, despierte. Entonces, cuando yo libero acetilcolina aquí, voy a activar los M3. M2 activa M3 por medio de la acetilcolina. Cuando yo activo la M3, voy a hacer que la proteína G, que aquí se llama Q, me active la fosfolipasa C. Y cuando yo activo la fosfolipasa C, miren que este es muy fácil, porque si hablo de muscarínica o de colinérgico, estoy hablando de acetilcolina, fosfolipasa C, fosfoinositol y proteína C. ¿Sí ven? Proteína C, todas tienen la sección colina, acetilcolina, fosfolipasa C, proteína C. Entonces yo activo la fosfolipasa C, que sería ¿qué? Vendría a ser ¿qué? Un segundo mensajero, ¿cierto? Que parece un segundo mensajero, porque acuérdense que el primero es este que activa y el segundo es este que activa. Integra la señal. Yo activo la vía del fosfoinositol y voy a hacer que se active la proteína C. ¿Y qué va a hacer la proteína C? Va a activar. ¿Va a hacer qué? Contracción. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Inactivarlo. Bloquear todo este mecanismo. ¿Y cómo lo bloqueo? Desde arriba. Desde aquí. Para que no se Este no se bloquea aquí, se bloquea desde aquí. ¿Listo? ¿Ya sí? ¿Más o menos? ¿Alguien sigue con dudas? Igual lo volvemos a repasar. Esto lo vamos a repasar 158.394 veces. Sí. Porque esto, muchachos, se los van a preguntar toda su vida, toda su carrera. ¿O no? ¿Qué le preguntan a las estudiantes en octavo, María Conchita, en la UCI? No me tocaron. ¿Qué les ¿Se no preguntaron? tocaban los estudiantes? Me tocaron a mí. Pero Bueno, te tocaban los estudiantes. Prueba, ¿qué les Ella preguntaron? no se me Yo les pregunto esto. ¿Qué? Como, dígame. No, criterio diagnóstico de CRA, cómo funciona el mecanismo de acción de los beta-bloqueadores, de los beta-agonistas, el mecanismo de acción de los antimuscarínicos, el mecanismo de todo. Esto que yo les estoy enseñando se lo van a preguntar toda su carrera. Profe, Todo. ¿qué piensan con la liberación de acetilcolina? M2 ya graduadas. activa M3 por liberación de acetilcolina. O sea, ese es el mecanismo. Yo explico el mecanismo para saber que lo voy a bloquear desde el inicio. Mientras que el otro tengo que hacer que suceda todo. Mientras que este no quiero que pase nada de esto, yo no quiero que pase nada de esto. Este sí quiero que pase. Yo quiero que pase este. Si quieres que pase este. ¿Listo? Entonces no se me estresen que esto lo vamos a repetir. Listo, entonces miren, ojo. No, pero es que para trasnochar. Chicos, no se me dispersen. Con bioseguridad. No se me dispersen. Entonces miren que yo tengo la estimulación de los receptores M1 y M3 van a generar una acción broncoconstrictoria y una estimulación de las secreciones principalmente. ¿Listo? Y la estimulación de M2 bloquea la secreción y la liberación presináptica de la acetilcolina. Entonces, ¿yo qué quisiera? Quisiera un broncodilatador que me bloqueara M1 para que me disminuya la broncoconstricción
M3 para que me disminuya las secreciones y me activara M2, ¿cierto? Ese en teoría sería el broncodilatador anticolinérgico inicial. Entonces lo mismo, tenemos anticolinérgicos de corta acción, que el más común es el bromuro de platrópico. Al igual que el salbutamol, el bromuro, es el verodual, también lo tenemos en gotas para nebulizar. Entonces eso es lo bueno de estos digamos, broncodilatadores de corta acción, que nos permiten darlo en forma de nebulización. La mayoría de esas dosis, lo que habíamos hablado, se depositan en el tracto gastrointestinal, pocas van al pulmón, pero son suficientes para hacer. Y como es de corta acción, su inicio aparece máximo a los 5 minutos. Habíamos dicho que el salbutamol los de acción corta, ¿cuánto parecían? De 3. De 3 a 5 minutos, listo. Y el efecto puede durar hasta 90 o 180 minutos, y los efectos ya se pueden observar hasta los 30 minutos después de la aplicación, listo. Hasta 14% se elimina por orina, como casi todos, y la vía media de eliminación puede ser de 5 a 6 días. Esta eliminación de vía media, acuérdense que el medicamento puede tener metabolitos inactivos que se quedan en el organismo y no necesariamente tienen un efecto farmacológico. Sí, no Entonces, que tóxico. tengan una vía de eliminación prolongada quiere decir que sean